Hola a todas, bienvenidas a este nuevo tutorial. En el vídeo de hoy vamos a hacer el modelo que veis en la foto y los materiales que vamos a necesitar serían estos. Coger lápiz y papel para apuntarlos. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista Patrones Mujer número 2. Una vez que tenemos el patrón impreso en papel o le hemos calcado de la revista, vamos a cortar por la línea de la talla que queremos hacer. Son patrones terminados, llevan costuras a 1 centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a comenzar a cortar la chaqueta, doblamos el tejido a la mitad y colocamos las piezas de patrón encima. Hacer un planteamiento para hacer un ahorro de consumo. Esta sería la espalda, que la vamos a sujetar con alfileres. Este sería el delantero, y midiendo el hilo para que quede paralelo al orillo. Ese es el costallo de la espalda y luego a continuación el del delantero. Vamos a recortar alrededor al filo del patrón, es un patrón terminado. Continuamos cortando ahora lo que es las mangas y la vista y la tapeta del delantero. Igual doblamos el tejido y colocamos encima las piezas y los sujetamos con alfileres. Recortamos todas las piezas alrededor igual. Vale, esta es la manga baja, esta es la vista del delantero. La tapeta, la tenemos cortada de tejido sencillo, no doble. Entonces la volvemos a sujetar otra vez con alfileres. Y la recortamos alrededor. Vamos a continuar cortando el resto de las piezas. En este caso, en el doblez del tejido colocamos lo que es la vista de la espalda, la cintura de la espalda. Luego a continuación hemos puesto los bolsillos y luego las cinturas. Recortamos alrededor. Estas piezas de la cintura las vamos a cortar otra vez de nuevo. Entonces la cintura de la espalda la volvemos a colocar otra vez y la recortamos otra vez de nuevo. Estas son las cinturas del delantero. ¿Vale? La vista de la espalda que la colocamos en el doblez también. Y ese sería el pasador que lleva en el hombro.
Doblamos otra vez el tejido y cortamos ahora el bolsillo. Y recortamos alrededor. Damos los piquetes o aplomos. Ahora vamos a continuar con la entretela. Doblamos la entretela a la mitad con el derecho hacia el interior, la parte que pega hacia adentro. Colocamos la manga baja, el delantero, a continuación también, la vis del delantero y el costadillo del delantero. Sujetamos todas las piezas bien con alfileres y la vamos a recortar alrededor. Estas serían las piezas que hay que cortar aparte, que están marcadas en la revista en color gris. Calcarlas si queréis para no romper el patrón. Vale, yo las marco y luego las copio. La espalda también es interesante que le pongáis un refuerzo a la parte del escote. Doblamos el tejido de la entretela otra vez al ancho de las piezas que estamos cortando. Sujetamos estas piezas con alfileres. ¿Veis? Serían los refuerzos de la parte de arriba. Y vamos a recortar alrededor, al filo del patrón. Marcamos ahora los bajos, descontamos los bajos de las mangas para hacer el forro. Vale, vamos a doblar el tejido de forro a la mitad y vamos a colocar las piezas de patrón encima. Esa sería la espalda, el delantero, ¿vale? Fijaros que a la parte del centro detrás de la espalda le vamos a dejar una costura como de 2 centímetros aparte para hacer luego un fuelle o un pliegue para que sea cómoda la chaqueta. Vale, tenemos que dejar ahí detrás en el centro espalda un trozo más de forro, como de 2 centímetros. Le damos los piquetes también, ahora recortamos el costadillo del forro. Esta es la manga baja, la manga alta. Medimos el hilo para que esté paralelo al orillo del tejido. El costadillo del delantero. Y ahora vamos a recortar al filo del patrón. Ese es el fondo del bolsillo, lo que es el remate del bolsillo. Damos todos los piquetes o aplomos antes de quitar las piezas de patrón.
Se las damos al género y al forro, a los dos. Ahora vamos a coser. Lo primero que hacemos es pegar las entretelas de toda la chaqueta, como veis en el vídeo. Pegaremos todas las piezas. Doblamos a la mitad la tapeta que lleva debajo de la cremallera interior. Estas son las cinturas de la parte de abajo. Vamos a comenzar marcándonos el final de la pinza. Con un lapicero marcáis el final. Luego las hacemos coincidir derecho con derecho y coseríamos al centímetro hasta la marca que hemos hecho. Este sería un delantero y este sería el otro delantero. Esta es la espalda, que unimos la costura del centro de la espalda. Los costadillos de la espalda que los encaramos y lo vamos a coser a ambos lados de la espalda. ¿Vale? Sería una espalda y este sería el otro costadillo de la espalda. Las mangas, la manga alta, cogemos la manga baja, hacemos coincidir la costura más larga y coseríamos primero la costura que es más larga, que es la que va hacia atrás de la espalda. Y luego coseremos la más corta. Una vez que hayamos planchado la otra, cosemos esta. Empezamos a coser a 1 centímetro de costura y hacemos la pinza a disminución. Esa es una pinza, el delantero, y esta sería la otra. Empezamos a coser la parte de abajo al centímetro y vamos cosiendo hasta la marca que hemos hecho en disminución. Rematamos. Ahora vamos a montar la espalda, cosemos el centro de la espalda, igual a 1 centímetro de costura. Cosemos los costadillos, igual centímetro de costura, empezamos por la parte de arriba del hombro y cosemos hasta abajo. Ahora el otro costadillo, empezamos por la parte de abajo y cosemos hasta arriba. La planchamos ahora estas costuras y vamos a continuar con la manga. Unimos la manga alta y la manga baja y cosemos primero la costura que es más larga. Tenemos que abrir la costura con la plancha y después cerrar esta más corta, pero primero tenemos que planchar la costura. Y ahora cerramos la otra. Estos son los bolsillos que vamos a coser las esquinas así en diagonal, los doblamos y los cosemos. Tenemos unos piquetes que tenemos que hacer coincidir y cosemos así este trocito del bolsillo. Luego cogemos el forro y le coseríamos alrededor para rematar lo que es la parte interior. Y luego le daríamos la vuelta. Cosemos las esquinas. Cortamos también la esquina sobrante. Lo hacemos también igual que en el otro lado. Tenemos unos piquetes a esa altura, lo cosemos y cortamos. Cogemos el forro y le vamos a coser alrededor ahora. Le vamos cosiendo por el borde. Cuando llegamos ahí donde hemos hecho lo que es la esquina, clavamos la aguja y giramos. Y lo vamos cosiendo. ¿Vale? Le damos la vuelta hacia arriba, le planchamos, ¿vale? Tenemos que planchar también y la parte de ahí le remallamos. Y ahora por la parte del derecho le pasamos un pespunte como a 2 centímetros.
Ahora cogemos el delantero y una vez que tenemos ya hecho la pinza planchada, vamos a marcar la posición del bolsillo. La parte de arriba, yo voy a marcar los dos de arriba. Vamos a colocar así encima. Cogemos a los costadillos del delantero, encaramos también los derechos y coseríamos el costadillo. A ambos lados. Y el bolsillo le vamos a coser encima. Empezamos a coser el costadillo por la parte de arriba de la sisa. Vamos haciendo coincidir los piquetes y le cosemos hasta abajo. Este es un costadillo, este sería el otro costadillo del delantero. Cogemos el bolsillo, esa costura tenemos que planchar y ahora ya encima con pespunta al filo le vamos a ir sujetando al delantero. Clavamos la aguja para girar, hacemos la parte de abajo del bolsillo, giramos y cosemos sobre el otro lado. El bolsillo del otro lado del delantero se cose igual que este y rematamos. Vamos a continuar ahora con los pasadores que llevan el hombro, los doblamos a la mitad con el derecho hacia el interior y los cosemos. Este es un pasador y este sería el otro pasador. Los cosemos y les damos la vuelta hacia el lado del derecho. Ahora vamos a poner la cremallera. Cogemos la tapeta interior, la doblamos hacia el revés, cosemos la parte de arriba y le damos la vuelta hacia el derecho. Colocamos la cremallera encima, justo al borde. Y la vamos a coser primero ya la tapeta, luego ya la encaramos con el delantero y la vamos a sujetar al delantero, al canto del delantero. La cremallera tiene que dar 1 centímetro por debajo. Ahora en esta del otro lado la tenemos que encarar. Vale, vamos a comenzar a coser lo que es la parte de la tapeta, cosemos la costura de arriba, le damos la vuelta. Cortamos la esquina, le damos la vuelta hacia el derecho y vamos a colocar encima lo que es la cremallera. Sacamos bien la esquina con la tijera, doblamos lo que es la parte de arriba y vamos a empezar al borde. Y la vamos cosiendo con una patilla de lateral. Tenéis que cambiarla para poder aproximaros a los dientes. Llegamos abajo, la rematamos y ahora la encaramos con el delantero. Vamos a adaptar el recorrido al delantero, la estoy sujetando con unos alfileres. Vale, tiene que llegar justo al bajo. Y ahora la vamos a sujetar también al delantero. Rematamos en la parte de abajo y comenzamos a coserla. Vamos cosiéndolas y fijaros que en la parte de arriba dejo el centímetro sin coser, o sea, llegaría justo ahí pero con 1 centímetro para luego poder rematar el escote. Ahora ya por el lado del derecho vamos a pasarle un pespunte como al ancho de la patilla. Fijaros que voy doblando un poco lo que es el tejido para que quede tapada. Le vamos doblando un poco para que quede como que no se vea y le pasamos un pespunte al borde de la cremallera. Vamos a colocar la cremallera del otro lado. En este caso tenemos que volcarla y vamos a empezar justo dejando 1 centímetro sin coser de la parte de arriba del escote.
y la vamos a ir cosiendo al borde del delantero. Si veis que se va arrastrando, como en este caso me pasa a mí que se estaba arrastrando, pues le damos la vuelta y empezamos por el otro lado. También abajo, si dais cuenta, para luego la cinturilla tenemos que dejar el centímetro sin coser. Vamos a continuar montando el forro. Vamos a coserle el forro a 1 centímetro y luego le vamos a hacer ahí un pequeño pespunte para hacer el pliegue. Abrimos el forro, encaramos los derechos y vamos a coser el costadillo de la espalda al centro de la espalda. El delantero tenemos que hacer las pinzas, los doblamos, hacemos las pinzas como hemos hecho en el otro lado. Abrimos, encaramos los costadillos del delantero y lo vamos a colocar al delantero. Igual que hemos hecho el género, vamos a hacer el forro. Encaramos los derechos del delantero y la espalda del forro, cosemos los hombros, los costados, el hombro y el otro costado. Estas son las mangas, cosemos la costura más larga, ¿vale? Y luego la costura más pequeña. Vamos a montar lo que es las mangas luego al cuerpo. Vamos a comenzar cosiendo lo que es el centro de la espalda, 1 centímetro de costura. ¿Vale? Luego le hacemos un pespunte como de 4 o 5 centímetros, ¿vale? Como 2 centímetros más adentro para hacer un pequeño pliegue. Cosemos los costadillos a la espalda. Hacemos coincidir la costura de cintura. Este es un lado y le cosemos el otro costadillo al otro lado de la espalda. Las pinzas del delantero, igual empezamos por la parte de abajo a 1 centímetro y cosemos en disminución. Esta es una pinza y esta sería la otra luego después. Y comenzamos con el costadillo, igual vamos a coser los costadillos del delantero, empezando por la parte de arriba y cosemos hasta abajo. Los costadillos se hacen los dos iguales. Ahora encaramos los derechos, vamos a coser primero un hombro. Luego el costadillo. El otro hombro. El costado. Cogemos ahora las mangas, hacemos primero la costura la más larga que lleva, que es la que va hacia la espalda. La planchamos y luego ya unimos la más pequeña. Vamos a colocar las mangas al forro. Fijaros que si queréis podéis pasarle también un pespunte a la parte de arriba de la corona, si veis que os resulta más fácil. Ahora hacemos coincidir, fijamos que la costura más larga es la que va hacia atrás, hacia la espalda. Hacemos coincidir el piquete que tiene en la parte de abajo con la costura. ¿Vale? Los piquetes también nos tienen que coincidir. Luego la corona iría con el hombro. Vamos a comenzar a coser por la parte de abajo, ¿vale? Por el costado. Vamos girando la sisa al mismo tiempo que la vamos cosiendo. Tienes que adaptar con las manos el flojo de la manga porque a lo mejor tiene bastante.
Si no, rizarla arriba un poquito para que tenga movimiento. Vamos girándola y ya cuando llegamos abajo ya terminamos de coser. La otra manga la cosemos igual que esta. Esta sería nuestra vista, que tenemos que unir la cola de la espalda y remallarla alrededor, por la parte de fuera, como lo veis en el vídeo. Este es nuestro forro que ya le tenemos bien planchado y vamos a colocar las vistas de género justo encima del forro. Vamos a colocarlas haciendo coincidir las costuras de los hombros. Hacemos coincidir la forma que tiene y vamos a pasarle un punto tanto por la parte de fuera como por la de dentro de la vista. Vale, empezamos a coser por la parte de atrás del escote de la espalda y al borde vamos sujetando la vista de género encima del forro. Giramos, vamos cosiendo lo que es el centro del delantero. Giramos, sujetamos abajo también la vista. Y ahora volvemos a empezar otra vez por el centro de la espalda y vamos a ir cosiendo la vista sujetándola por la parte interior también. Esto tenemos que hacerlo en ambos lados, por un lado y luego por otro. Aplastarla bien con los dedos para que no haga bolsa. Este es el delante y la espalda de género, que lo hemos planchado bien y vamos a encarar. Cosemos primero los hombros. Vale, le vamos a coser ahí lo que es el pasador que hemos hecho antes, que le hemos dado la vuelta y le hemos planchado también con la plancha, lo sujetamos en el hombro y luego ya cerramos los costados. Vale, empezamos a coser primero un hombro y luego el otro hombro. Cogemos los pasadores, que también los tenemos que tener planchados anteriormente, sujetamos en el escote, luego le aplastamos con la mano y le sujetamos luego en la sisa, al final de la sisa. Ponerle centrado en la costura del hombro. El otro le sujetamos igual que este. Vale, le cosemos ahí en un lado y luego en el escote, en la parte del escote. Procurad que no quede muy estirado para que no tire. Hacemos la forma y si veis que eso lo recortáis. Ahora ya cerramos los costados. Un costado y luego el otro costado. Vamos a pasar un pespunta a la parte de arriba de la corona de la manga. Tiramos del hilo de la canilla para hacer el volumen de la manga. Veis que la tengo ya planchada también. Hacer la forma así redonda que tiene la parte de arriba de la corona. Simplemente es para darle volumen. Nos fijamos en los piquetes que tiene y la costura más larga es la que va hacia atrás. Hacemos coincidir el piquete de abajo con el costado
y el piquete de la corona con el hombro. Luego fijaros los piquetes que tiene y los hacéis coincidir para que os coincida el recorrido. Empezamos a coser por la parte de abajo del costado, vamos cosiendo y vamos girando la manga. Vamos cosiendo. Vamos girando, al mismo tiempo vamos cosiendo. Y adaptándola con los dedos, eso tiene bastante flojo, pero bueno, este tejido admite este tipo de flojo para que quede la manga con más volumen arriba. Esta es la chaqueta con las mangas puestas y ahora ya la vamos a rematar con el forro. Fijaros, encaramos el centro del delantero con el del forro, doblamos la tapeta hacia adentro y vamos a coser el forro en el centro del delantero. Continuamos con el escote espalda, hacemos coincidir las costuras de los hombros, el centro de la espalda y vamos cosiendo alrededor el forro. Sacamos las mangas hacia afuera, ¿vale? Y vamos a hacer coincidir también lo que son los bajos para poder rematar la manga. Fijaros en la costura, giramos el forro, como veis, para poder rematar lo que es el bajo de la manga alrededor. Vamos a comenzar a coser la vista en la parte de arriba. Vale, vamos cosiendo por el lado donde está la tapeta, que es un poco grueso, tenéis que coserlo despacito para que no se rompa la aguja. Y vamos cosiendo el centro del delantero con la vista. Llegamos abajo, ahora vamos a continuar con el otro lado. Empezamos por la parte de abajo y vamos cosiendo, uniendo lo que es la vista con el centro del delantero. Vale, ahora ya vamos a terminar de coser lo que es también el escote. Este lado lo estoy haciendo por el lado del forro. Cosemos el escote del forro con el de género. Fijaros en la parte del centro también. Es el otro lado del escote. Primero coso de un lado y ahora coso el otro. Cortamos las esquinas, cortamos un poco el tejido sobrante todo del escote alrededor, le damos piquetes a la parte curva del escote y ahora por el revés, para que veáis cómo se hace lo de la manga, vamos a hacer coincidir, ves, los derechos de la manga y la coseríamos así. Hacéis coincidir las costuras, ese es el otro lado, igual hacéis coincidir las costuras y vais cosiendo los derechos del género con el del forro. Vale, vamos a empezar a coser ahora por el lado del forro para ir viéndolo, para que no se deforme. Vamos girando la boca manga y la vamos cosiendo al mismo tiempo, género y forro.
La otra se cose igual que esta. Vamos a continuar ahora con la cintura que lleva la chaqueta en la parte de abajo. Encaramos los derechos, cosemos a un lado y a otro lado, el delantero, las cinturas del delantero. Vale, este es el lado que lleva entretela y este es el lado que no lleva entretela. Igual encaramos los derechos y cosemos los laterales. Luego la abrimos y coseríamos una con la otra. Hacemos coincidir las costuras de unión del costado y la vamos a coser por la parte de arriba. Bueno, por la parte de abajo. Vamos cosiéndola por ahí y cosemos también el lateral. Comenzamos a coser las cinturas, a unirlas. Estas son las que quedan por el lado del delantero, del derecho se puede decir, porque llevan entretelas. Estas son las que quedan por la parte interior. Vale, unimos un lado y luego el otro lado. Encaramos los derechos, cosemos un lateral, clavamos la aguja y ahora vamos a ir cosiendo por la parte de abajo. Coserla mejor por el lado de la entretela para que no se deforme. Abrimos las costuras. Vale, y vamos uniendo las dos cinturas. El centro de la espalda también que os coincida. La costura. Clavamos la aguja, giramos. Y volvemos a girar para hacer el taco. Y ya rematamos. Cortamos las esquinas. Le damos un piquete ahí para el cruce, le damos la vuelta hacia el derecho. Vamos a sujetar ahora también lo que es el forro en la parte de abajo del género. Antes de colocar la cintura, así va a resultar más fácil, vamos a sujetar el forro en la parte de abajo. Vale, luego cogeríamos la cintura, la encaramos por el lado del revés y la coseríamos la primera vuelta. La coseríamos por el lado que nos lleva la entretela. Luego ya la volcaríamos y la remataríamos por el derecho. En el lado derecho lleva un taco hacia afuera la cremallera para luego poner un automático. Vamos a pasar también un pespunte todo alrededor de la vista. ¿Vale? Abrimos con las manos y le vamos a hacer un pespunte al borde, a la parte interior de la chaqueta, lo que es la vista, porque así luego ya dobla hacia adentro y no se vería, no volvería hacia el lado del derecho. Entonces justo al filo le vamos a pasar un pespunte, ese sería lo que es el escote. Ahora también le vamos a usar ahí un punto, como hemos hecho antes con el otro lado de la cremallera. Le pasamos un pespunte al centro delantero, como a 7 milímetros. Al ancho de la patilla más o menos. Vale, pasamos un pespunte ahí. En este lado también, si no se lo hemos pasado antes, se lo pasamos ahora. ¿Vale? Se lo podéis pasar antes cuando se lo puse yo, o luego también ahora, también se le podéis pasar al mismo tiempo que paséis el otro lado.
Vamos a sujetar ahora el forro y el género en la parte de abajo para que resulte más fácil colocar ahora la cintura. Vamos cosiendo. Ya remato. Ahora vamos a comenzar a colocar la cintura por el lado del revés. La vamos adaptando con los dedos. Ahí queda un poquito más grueso. Vamos despacito cosiéndolo para que no se nos rompa la aguja. Vamos cosiendo la cintura por el lado que no tiene la entretela, que es luego la que va a quedar por el lado del derecho. Nos tiene que coincidir la costura del costado con la costura de la cintura. Se engancha un poco en la patilla este tipo de tejido. Vamos cosiéndola. Procurad que os coincidan bien las costuras para que sepáis que no la estáis arrastrando. En el lado derecho de la cintura os tiene que quedar un taco. Entonces ahora vamos a continuar cosiendo y cosemos justo hasta el taco que veis. Que tenéis que hacer un piquete con la tijera para sacar el centímetro para hacia afuera. Ahora ya la vamos a volcar hacia el derecho y la vamos a ir cerrando con un punto al filo. Metemos con los dedos lo que es la costura hacia adentro y vamos cerrándola. Estirad un poco si veis que hace bolsa. Colocar alfileres para que os resulte más fácil. También la podéis hilvanar. Vamos cosiendo al filo, ¿veis? Aplastamos con los dedos para que no se deforme tampoco. Quitamos los alfileres, ya llegamos al final de la cremallera y rematamos. Ahora le vamos a pasar también un pespunte a todo alrededor por debajo, al ancho de la patilla, como veis. Le pasamos un punto también en paralelo a la parte de abajo de la cintura. Vamos aplastándolo con los dedos y vamos cosiendo el pespunte. Clavamos la aguja y cosemos el lateral. Esta es nuestra chaqueta. A la parte de la manga le tenemos que pasar un punto por el lado del revés para que no se descuelgue la manga y le pasamos un punto justo al borde del bajo. También se lo podéis pegar con biledón antes de darle la vuelta, pero en este caso yo le estoy cosiendo un punto a mano para sujetar el bajo de la manga. Luego a la parte de arriba le he puesto también 2 botones de adorno, entonces medirlo con el metro, más o menos a una distancia de 2 centímetros desde el escote. Le ponemos el primero, le cosemos con varias vueltas para que no se caiga. Estos metálicos suelen pesar, entonces es bastante conveniente que les cosáis varias vueltas. Luego el otro igual, a una distancia como de 2 centímetros de la manga, cosemos el otro botón metálico. Ahora rematamos también bien. Y luego ya a la parte de abajo le vamos a poner un automático. Esta sería ya nuestra chaqueta terminada, que es como una cazadora. Si te ha gustado este tutorial, pulsa me gusta y compártelo en tus redes sociales. Te recuerdo que puedes seguirme en Facebook e Instagram. Y como siempre, muchas gracias por estar pendiente de mis vídeos.